Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy, en una edición especial por nuestro cumpleaños de un año de programa, lo tenemos invitado al doctor profesor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, estimado ministro. Buenas noches, Ricardo. Muy agradecido por la invitación a este programa especial del primer aniversario de Legalmente Hablando. Un gusto estar contigo en este programa. El gusto de tenerlo es nuestro, querido ministro. Recordamos que el primer programa tuvimos el privilegio de abrirlo con el doctor Ramírez Candia, ministro de la Corte también, y bueno, un privilegio volver a tener un ministro a los un año de cumplir de programa. Estimado ministro, para hablar de algo específico tuyo, pues yo siempre te he considerado como abogado el padre del expediente electrónico. Quiero saber en qué te inspiraste y cómo fue, cómo nace la idea. Bueno, en realidad esta no es una invención paraguaya. No, totalmente, Ricardo, pero lo bajaste a nuestro país, sí, realmente. Sí, y cumplimos 7 años del expediente electrónico ahora en el mes de octubre, el 10 de octubre. Fue un proceso largo porque realmente arranca ya en el 2008 con la generación de ciertas ideas. Yo había tenido un viaje invitado por el gobierno americano a conocer el sistema judicial americano a principios del 2008. Había visitado algunas dependencias judiciales, específicamente una corte de quiebras en la ciudad de Miami que tenía algún avance ya en la digitalización de procesos. Anteriormente a eso, en el mes de noviembre del año 2007, estuve visitando a invitación del gobierno coreano también el Poder Judicial de Corea, y ahí tenían ya desarrollado, muy avanzado el expediente electrónico ya en aquel entonces. Entonces, viendo esa realidad y viendo un poco que hacia ahí va el mundo, traje la idea, la discutimos a nivel de reuniones de trabajo con ministros de la Corte. Habíamos planteado la posibilidad de empezar a digitalizar. No teníamos la ley de firma electrónica, de expediente electrónico, que sale recién en el año 2010, la ley 4017, con una modificación importante en el año 2012, la ley 4610, que tuvo que hacer algunos ajustes al primer intento normativo. Hoy tenemos realmente una malla normativa bien detallada e idónea con respecto a la regulación de lo que es todo el fenómeno del expediente electrónico, no solamente en el ámbito judicial, sino en todos los ámbitos. También la firma electrónica, la firma digital, que hoy cambiaron de denominación con la nueva legislación. Y bueno, a partir de esa experiencia internacional, de ver un poco cómo funcionaba afuera, fuimos dando los primeros pasos. Empezamos con el pago de tasas en línea. Antes teníamos las casillas o las bocas de cobranza dentro del Poder Judicial. Había una gran aglomeración de gente, sí, recuerdo, que se reunía ahí en unas filas larguísimas, recordarás, para pagar tasa. Sí, bueno, eso, me acuerdo, era algo tedioso. Asimismo, una pérdida de tiempo exorbitante, aparte de una cuestión muy delicada porque es manejar dinero contante y sonante. Entonces decidimos la bancarización del pago de tasas. Después tuvimos el avance de la mesa de entrada en línea, la entrada del oficio judicial electrónico hacia el año 2014, y ya finalmente en el año 2016, en octubre, como te dije, después de muchos esfuerzos de desarrollo propio. Eso es bueno que se sepa, el Poder Judicial desarrolló siempre su propia herramienta digital con nuestros recursos humanos y nuestros recursos materiales. Llegamos finalmente al 10 de octubre del 2016, en donde en un juzgado de primera instancia y en un tribunal de apelación que yo integraba en aquel momento. Eso es muy importante destacar, ministro, porque una cosa es decir, no, él inició un proyecto y era ministro de la Corte. No, en ese entonces el ministro no era ministro, eso no, hay que aclarar. En realidad era juez de primera instancia cuando empezó todo el proyecto. Sí, pues como juez de primera instancia, convencerle a los ministros de aquel entonces no habrá sido tarea fácil. Y bueno, ahí está el mérito realmente de la Corte de aquel entonces, que también vio la factibilidad del proyecto, de que era una cuestión seria. Nos tiramos un poco realmente al albur de lo que podría pasar, pero también midiendo los riesgos. Tuvimos previsiones que teníamos que haber hecho, que tuvimos que hacer en su momento, y salió bien. Es decir, hoy, después de 7 años de experiencia, yo creo que si compulsamos entre los colegas abogados la posibilidad de abandonar el expediente electrónico y volver al sistema anterior, va a haber un no rotundo. La transparencia del sistema, la facilidad del sistema, la inmediatez del sistema, la facilidad de los colegas abogados de hacer presentaciones, de revisar sus procesos incluso en días y horas inhábiles,
es manifiesto y además eso que te decía al principio, la transparencia, o sea, ver que realmente no se pierde una foja, no se antidata nada, está ahí todo. Tenemos muchas cosas que mejorar, eso también hay que decirlo, la herramienta siempre es perfectible, tenemos una larga lista de requerimientos que nos hacen los colegas abogados con respecto a aspectos que quieren mejorar, pero como te decía, nuestros recursos humanos son muy limitados. Te quiero dar un solo dato, Sí. Ricardo, para hacer un poco la comparación de cuánto nos costó y hacia dónde vamos en el expediente electrónico. En lo que vamos hasta hoy día llevamos invertidos $1.200.000. En total, desde el 2008 a hoy, en total. 1.200.000 dólares. $1.200.000. Y si comparamos eso, por ejemplo, con la realidad colombiana, Sí. que invirtió o tiene previsto invertir $318 millones, o con las realidades de Perú y de Chile, que los presupuestos superan largamente los $100 millones, vemos que a Paraguay le está costando realmente un 0.3% en comparación a Colombia y porcentajes menores al 1% en comparación a otros países. Un país que tiene nuestra misma práctica en el sentido del desarrollo interno es Uruguay, por ejemplo. Ellos están con un gasto un poquito superior al nuestro, pero no muy alejados. Y entonces entendemos de que este desarrollo que hicimos con recursos humanos propios, con nuestros propios técnicos, Claro. sin recurrir a préstamos externos, nos está permitiendo llevar a buen puerto el expediente, porque lo comparamos con los expedientes de otros países y vemos que no hay notoria diferencia. A lo mejor no lo hacemos con la velocidad que se requiere o que requieren los colegas abogados de la ciudadanía, pero estamos llegando. Hoy día tenemos más de 500 despachos judiciales entre Secretaría y juzgados y tribunales digitalizados. Tenemos prácticamente toda la primera instancia del país digitalizada. Estamos avanzando decididamente en Cámara de Apelaciones. En el mes de diciembre, si Dios lo permite, vamos a digitalizar la segunda sala de la Corte, la sala civil y comercial que yo integro, la sala penal y contencioso administrativa ya está digitalizada. Empezamos el largo y duro proceso Claro. de juzgados de paz. Tenemos hoy día ya juzgados de paz con expediente electrónico. Te voy a dar un dato muy llamativo. El juzgado de paz de Bahía Negra, y que tiene un juzgado de primera instancia también, los dos ya están digitalizados. Fuerte Olimpo también, Casado también, es decir, tenemos Alto Paraguay, y si Dios lo permite vamos a tener también la Cámara de Apelaciones digitalizada hacia fin de año. Va a ser probablemente el primer departamento de nuestro país que tenga toda la justicia, salvo algunos juzgados de paz, enteramente digitalizados. Para nosotros es un motivo de orgullo. Totalmente. Porque el Chaco siempre fue muy postergado y realmente gente muy trabajadora, muy esforzada, con muy pocos recursos materiales, en muchas partes, si bien se está construyendo ahora importantes obras viales, en muchas partes todavía no tenemos un buen acceso y esto facilita realmente la posibilidad de litigar. Muchos abogados de otras ciudades, Concepción, Asunción, etcétera, se animan a tomar hoy casos en lugares tan remotos como Fuerte Olimpo o Bahía Negra, que antes no tomarían porque les llevaba varios días ir y volver. En líneas generales estamos un poco en ese momento, Ricardo. No solamente eso, ministro, en lo que es los juzgados de paz, yo creo que hubo un cambio de paradigma gracias al expediente electrónico, en toda su faceta, por la celeridad, por las distancias, incluso también en primera instancia en niñez y adolescencia. La otra vez la teníamos a la jueza Pili Rodríguez y estaba contando una anécdota de iniciativa propia que tuvo su juzgado para poder buscar a una persona que estaba bien alejada. Usaron el expediente electrónico, hicieron un oficio electrónico, contactaron con la persona, tuvieron la audiencia por Zoom. O sea, es un cambio de paradigma total, sobre todo en cosas tan urgentes como es el tema de familias. También en el caso de los juzgados de paz tuvimos muchos invitados, varios jueces y juezas de paz, que estaban contando la celeridad con la cual podían actuar en los casos de violencia doméstica, por ejemplo, gracias al expediente electrónico. Así mismo, y hay que destacar realmente eso que dijiste. Hay mucha creatividad en el uso de estas herramientas. Me sorprendió muy gratamente la manera muy valiente, muy inteligente, muy confiada también con que encararon nuestros abogados, nuestros magistrados, nuestros funcionarios. Al principio había mucho temor, realmente había mucha desconfianza, incluso tuvimos, te lo cuento ya como anécdota a la distancia, 2 acciones de inconstitucionalidad que plantearon unos 40 colegas abogados en su momento contra el expediente electrónico, fueron rechazadas in limine por la Corte,
pero ya estamos hablando del año 2016, 2017, cuando arrancaba el expediente Perdón, electrónico. Ministro, ya mi curiosidad va más allá, pero ¿qué se alegaba? ¿Por qué, No, ¿por qué sería inconstitucional no el trámite sé, o sea, electrónico? el papel en ese momento, literalmente aguantaba cualquier cosa. Y bueno, se alegó inconstitucionalidad, porque en realidad no es inconstitucional, es el formato en el cual vos asentás la voluntad de las partes que se presentan a litigar, la petición a las autoridades, la voluntad del órgano administrador en el sentido del Poder Judicial que va a Sí. dirimir el conflicto a través del dictado de las resoluciones, etcétera. Es decir, es simplemente la herramienta con la cual viabilizamos la tramitación de los conflictos que han pasado al ámbito judicial. Acompañando de muchísima capacitación, porque cuando Sí, recién se sí, inicia vos sí. querías aprender a usar y era, Sí. mirá, tenías en todos los lugares de manera Sí, gratuita, no sí. había forma de decir, no, yo no voy a poder aprender. Y eso lo tomamos de la experiencia internacional. Es decir, la experiencia internacional siempre señaló que teníamos que acompañar muy fuertemente a los magistrados que implementaban para que, lo voy a decir así de una forma muy Claro. coloquial, no entren en pánico el primer día. Entonces, hasta hoy día, cuando implementamos en alguna nueva unidad, en algún nuevo juzgado, hay todo un equipo de apoyo que está trabajando con el juzgado, altamente capacitado para mostrarle las diferentes técnicas tan sencillas de volver a cargar una resolución, firmar, que a los que le capacitamos antes. Es decir, ahí ya jugando el partido, digamos, queríamos evitar ese momento de temor, ese momento de ansiedad, y tenemos este equipo de apoyo. Y lo que señalabas, un gran trabajo de capacitación con respecto a los operadores del sistema, abogados, fiscales, defensores. Entonces dimos realmente mucha cobertura a capacitación. Hoy día yo creo que los abogados, aparte que tenemos una generación realmente joven de muchos abogados, la gran mayoría de abogados es gente muy joven, no tienen ningún problema con la tecnología, acceden muy fácilmente, muchos ya son nativos digitales o son personas que manejaron tecnología siempre, y a las que no, les dimos estos cursos, tenemos los tutoriales grabados en YouTube, también en la página de la Corte. Es decir, la persona accede a una herramienta que primero es fácil de usar, realmente es muy amigable, y aparte tenemos estos soportes de capacitación personalizada y también los tutoriales grabados de modo tal a que cualquier persona con una revisión de este material, que dura 1 o 2 minutos algunos, puede cargar un escrito, puede cargar un recurso, puede saber cómo se escanea un documento, cómo se lo carga, etcétera. Pero eso es importantísimo, gente. Estamos hablando de que si alguien por ABC motivo no haya aprendido el funcionamiento del sistema, puede bajar los tutoriales de YouTube directamente y aprenderlo. Así mismo. Pero incluso creo que en la Oficina de Información también, o sea, sigue habiendo toda la logística para poder aprender a usar. Yo me acuerdo uno de los grandes cucus del expediente electrónico entre abogados, te digo en su momento, antes de la implementación, era que no, que se iban a cargar las cosas postdatadas, antedatadas, que iban a tener gente, iba a tener acceso al sistema y que te iban a cargar los escritos. Era un miedo terrible. Yo me acuerdo que en la implementación, como todo cambio, siempre tiene una reacción fuerte a no tenerlo, pero había varios cucos, sobre todo ese, me acuerdo que te iban a cargar y te iban a poner fechas. Sí, realmente hoy lo miramos en perspectiva hacia atrás y bueno, mueve un poco la risa, la sonrisa y a la anécdota, pero desaparecieron y son procesos normales. Cuando se viene un cambio así fuerte, un cambio grande, en cualquier aspecto, yo creo que hay un momento de tensión, hay un momento de estrés. Eso hay que acompañarlo muy inteligentemente, no hay que forzar la situación, sino hay que facilitar la situación, el acceso, hay que brindar mucho apoyo, como te decía, a nuestros operadores internos y a nuestros operadores externos, a través de capacitación, a través de seguimiento, a través de personas que estén ahí acompañando materialmente, físicamente, presencialmente en el despacho y mostrando los pequeños, digamos, manejos de la computadora. A lo mejor el juez se olvidó de un paso o no lo tenía presente y se tranca en la operativa, pero eso por experiencia, te digo, Ricardo, pasa una semana, 10 días, y después el juez ya ducho, ya no tiene mayor inconveniente en la tramitación y ya va requiriendo cada vez menos de los servicios hasta que lo suelta totalmente y el sistema funciona. Y eso pasó transversalmente en todo el país. O sea, hoy día podemos hablar de una experiencia a nivel país exitosa. Tuvimos una reunión con el ministro de MITIC, el señor Villate, días pasados, que nos llenó realmente de satisfacción porque dijo: reconocemos que el expediente judicial electrónico es un caso
de experiencia exitosa Positiva. en el ámbito de la digitalización. Realmente nos llenó de satisfacción porque, como te digo, es un esfuerzo nacional, hecho con recursos propios, con nuestros técnicos. En este momento, un saludo a ellos realmente por la gran predisposición, el gran profesionalismo en la persona de la directora, la licenciada Rosalís Chamorro y su gran equipo de trabajo, que realmente se han puesto el proyecto al hombro, han hecho jornadas memorables en lugares sumamente distantes del país. Tenemos muchísimas anécdotas muy significativas para nosotros, de esfuerzos realmente muy grandes y muy silenciosos que muy poca gente sabe, para poder tener realmente esta herramienta funcionando en todo el país prácticamente. Nos queda hoy día Boquerón y Presidente Hayes, que ya estamos en proceso de digitalizar también, y el resto del país está ya en trámite de primera instancia y avanzando la Cámara de Apelaciones, como te decía. Yo siempre digo que nosotros somos un programa que contamos la parte linda del derecho, porque el derecho y nuestras instituciones tienen una parte positiva y buena. Y hay que destacar que el equipo informático del Poder Judicial por $1.200.000 implementó todo el expediente electrónico, siendo que hay software, sin tirar piedra a nadie, que valieron el triple y no han funcionado en nuestro país. Eso hay que destacar, es un mérito del Poder Judicial y hay que decirlo. Mi querido ministro, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte. Mi querido ministro, disculpad me haya tomado el atrevimiento de realmente aplaudir eso, 1.200.000. Yo como abogado administrativo y que conozco bastante en materia de adquisiciones públicas, he visto software que salen muchísimo más y que no han funcionado. Entonces realmente es un mérito del Poder Judicial haber puesto en marcha todo el expediente electrónico con ese presupuesto. Sí, sí. Vamos a seguir gastando un poco más. No, necesitamos abarcar todo el país, convengamos. La expansión indica siempre una inversión en esto. Lo vamos a hacer siempre dentro de la prudencia que tuvimos siempre en el desarrollo del proyecto, de economizar costos, de abaratar todos los servicios, de que lo que nos pueda salir gratis, que nos salga gratis, y de que lo que tengamos que pagar que sea lo mínimo. Esa siempre fue la impronta del Poder Judicial y de la Corte con respecto al desarrollo de estos servicios, y comparando, como te decía, la experiencia extranjera, cuando se procedió a la digitalización a través del desarrollo con empresas privadas, realmente los números se dispararon. Nosotros tenemos esa experiencia de unos costos manifiestamente diferentes. Te citaba el caso de Chile, te citaba el caso de Colombia, te citaba el caso de Perú, que tienen presupuestos abismalmente diferentes, y su realidad demográfica no tiene esa proporción, por lo menos. Es decir, Colombia hoy día está con 49, 50 millones de habitantes, es decir, son 7 veces más grande que nosotros, pero nosotros estamos gastando el 0.3% del presupuesto en el mismo producto. Obviamente la velocidad de implementación va a ser distinta, pero preferimos que sea un producto nuestro, que lo trabajemos nosotros, que lo midamos nosotros y que lo hagamos siempre con una impronta. El juez, en abstracto, la figura del juez es la que debe estar al frente del proceso, marcando cómo quiere que sea el expediente electrónico, cómo responde realmente a la realidad del proceso. Porque muchas veces se vende o se compra un enlatado, algo que ya está hecho por técnicos informáticos, que no responde a nuestra realidad, que es jurisdiccional, que es forense. Entonces, ya siguiendo también un poco la recomendación internacional, estuvimos siempre los jueces, digamos, codo a codo con los técnicos, diciéndole: queremos que el expediente haga esto, queremos que el expediente nos permita hacer esto, que no permita hacer esto otro, que son cuestiones que no tienen que ver con el expediente. Y en ese sentido diseñamos un expediente muy sencillo, en donde realmente se permiten realizar todo tipo de actuaciones procesales, y por supuesto la marcha del proceso la va a seguir dirigiendo siempre el juez, pero desde el punto de vista de la diagramación en base a lo que el juez estaba
indicando que tenía que progresar. Obviamente los ingenieros y los informáticos nos proponen formas más sencillas. Y hay veces que nosotros los abogados nos complicamos un poco cuando la solución a lo mejor podría ser mucho más sencilla y acogemos esas ideas, como te decía hace un rato, en una forma bastante dinámica, bastante inteligente. El resultado de eso, por ejemplo, fue el tema de las audiencias telemáticas, que antes de pandemia y también del evento que costó la vida a un oficial de policía en la Costanera, que había producidose la liberación irregular de una persona que estaba siendo procesada, un evento muy conocido, tenía una resistencia mayor y a partir de ese momento se catalizó todo porque realmente necesitábamos, dada la situación de pandemia y dada la experiencia de este caso puntual y concreto, necesitamos hacer audiencias telemáticas. Bueno, eso hoy día es algo, digamos, corriente, no resistido. Contaba hace un rato la experiencia en el Foro de la Niñez de la doctora Pili Rodríguez. Tenemos experiencias en todos los fueros en el ámbito de las audiencias telemáticas. Por supuesto, el ámbito penal es un ámbito particularmente visualizado o visualizable desde el punto de vista de la noticia y muchas veces es más destacado, pero pasa lo mismo en las otras áreas del desarrollo del proceso. Entonces tenemos realmente esa experiencia y lo fuimos haciendo en base también a este fenómeno de pérdida de temor y del cuco que había con respecto a la posibilidad de que o se fragüe todo, hoy estamos más confiados en el sistema, o que responda a cataclismos jurídicos, que sea todo inconstitucional, etc. Hoy estamos más tranquilos con respecto a eso y se sabe de que los grandes principios de bilateralidad, de control recíproco, de producción amplia de la prueba, de doble instancia, etc., se cumplen exactamente igual. Entonces, creo que hubo una asunción muy saludable de nuestro público consumidor, tanto interno como externo, de la herramienta y por supuesto eso permitió que se vaya sentando en estos 7 años y hoy día estamos ya en un proceso, yo creo, siempre de cambio, siempre de progreso, siempre de corregir errores, pero en un proceso sano de asentamiento, de consolidación y de crecimiento. Cuando hablamos de cambio, de corregir errores, tenemos que decir que la diferencia entre comprar un software enlatado y gestionar del inicio, o sea, de la cuna hasta la tumba, tu propio software como es este del Poder Judicial, los propios informáticos del Poder Judicial son los que tienen el cifrado y los cambios del software para poder ir amoldando a lo que uno necesita directamente. Que eso también es una gran ventaja porque el pragmatismo va llevando a las cosas cotidianas de decir necesitamos esto o aquello y el cambio es directo. Así mismo. No se necesitan adendas ni ampliaciones de un contrato. Así mismo. Querido ministro, cuando hablamos de requerimientos y aspectos que deben cambiar en el expediente electrónico, ¿a qué nos referimos? Bueno, realmente la lista es larga, absolutamente razonable, es decir, los mismos abogados, los fiscales, los defensores, que son también partes litigantes dentro del proceso, nuestros propios operadores internos, los actuarios, los magistrados, nos piden mejoras constantemente. Te cuento una muy puntual y concreta, Sí. la posibilidad de ojear el expediente. De tener Digital, digital, eso estaría exacto. bueno. Mira, nunca me puse a pensar en eso, pues sería muy bueno. Bueno, lo estamos trabajando ahora, es un requerimiento constante porque facilita la lectura, no tenés que ir pasando de renglón en renglón, abriendo cada renglón y aunque tengas una doble pantalla visualizando al costado, sino que puedes ir tal cual sucede hoy día, lo que llamamos el formato libro, ojeando el expediente, haciéndolo de una forma cronológica, ordenada. Es un aspecto que va a facilitar. De hecho, hoy se puede ojear todo el expediente, se puede revisar todo el expediente sin ojearlo, pero ojeándolo yo creo que va a facilitar la lectura del expediente, la posibilidad de poner marcas personales en esas hojas, de modo tal a acceder rápido. Claro. Otro requerimiento que nos hacen siempre es la posibilidad de que los abogados y los fiscales tengan una cuenta y puedan habilitar a subcuentas de sus funcionarios o de los juniors de los estudios jurídicos, de modo tal a que los juniors puedan entrar, ver todo, preparar escritos, cada poner la uno bandeja, con su código. Cada uno con su código, pero no hacer la presentación. De modo tal a que la presentación final corresponda al fiscal o al abogado que tenga la personería reconocida, pero que esos juniors o esos asistentes fiscales o esos asistentes de defensoría puedan entrar al proceso, ver todas las actuaciones, preparar las presentaciones, poner a disposición del fiscal, del defensor o del abogado esos
esas presentaciones en la carpeta, de modo tal que el abogado, el defensor o el fiscal, una vez revisado, firme electrónicamente y eso pase directamente al expediente propiamente. Son cuestiones que las estamos trabajando, que te digo, porque la extrema limitación de funcionarios que tenemos, están trabajando, un dato que no te comenté, 7 desarrolladores en el Poder Judicial de Asunción, más otros tantos en el resto del país que sirven, digamos, de réplica, es absolutamente insuficiente, con una limitación obviamente de recursos, con una limitación obviamente de tiempo. Entonces tenemos un número muy reducido y esta lista, que te digo, es absolutamente razonable que se pida, lastimosamente no podemos atender con la velocidad que querríamos. Algo que sí ya atendimos, para que te des una idea de lo que fuimos haciendo, al principio no teníamos código QR, hoy tenemos código QR. Facilita tremendamente todo. Bueno, eso era un pedido recurrente de muchos magistrados, de modo tal que aparezca el código QR en los documentos. Finalmente pudimos tener el código QR en los documentos y hoy es algo ya incorporado a toda la tramitación de todos los expedientes electrónicos. Y así te digo, tenemos una lista larga de requerimientos, de pedidos, que los vamos a ir atendiendo con el tiempo, cada uno de ellos, y nos pone muy contentos, realmente, institucionalmente hablando, que los abogados planteen estas mejoras porque significa que critican positivamente el expediente. Te dije de entrada que nosotros somos muy conscientes de que hay cosas que mejorar. Critican positivamente el expediente, nos dan insumos, nos marcan un poco la pauta de qué es más urgente o importante para las distintas partes del proceso y a eso tratamos de darle satisfacción porque lo que queremos al final del día, Ricardo, esto hay que decirlo con todas las letras, es que el justiciable, no solamente el abogado, el justiciable tenga una herramienta de control del proceso judicial. Que sea el ciudadano que está litigando el que pueda entrar y ver un expediente judicial amigable, que pueda ojear, que pueda revisar, que pueda ver qué hizo o qué no hizo su abogado, qué hizo o qué no hizo su contraparte y qué hizo o qué no hizo el juez. Porque muchísimas veces en estas mesas de diálogo o en cualquier ámbito se discute el proceso hablándolo directamente por dimes y diretes. Cuando a lo mejor el dueño del conflicto, por llamarlo de alguna forma, el ciudadano que está litigando, no vio nunca su expediente. Y nosotros tenemos una campaña, lastimosamente con muy poca repercusión, en donde le decimos a la ciudadanía, vayan al Poder Judicial una vez, sáquense un nombre de usuario, tengan una contraseña que la pueden cambiar en cualquier momento y revisen todos sus expedientes siempre. ¿Eso se puede hacer por medio de un poder también? ¿O no? Pedimos que sea una gestión personal. Una vez que vaya ahí, le damos una contraseña, un ID, una identificación personal, una contraseña que la va a cambiar inmediatamente. Y a partir de ahí, si esa persona tiene 1, 100 o 1000 juicios, o los juicios que tenga, lo va a poder revisar siempre desde su teléfono celular, desde su casa. Y para nosotros eso es muy importante, porque necesitamos que la ciudadanía confíe en el Poder Judicial y esa confianza no se gana con discursos, sino que se gana mostrándole el expediente y diciéndole, mire, este es su expediente, revise usted por qué ganó o por qué perdió el juicio, vea qué hizo, qué no hizo su abogado, qué hizo el fiscal, qué hizo el juez, qué pasó en la audiencia, que le contaron qué pasó, pero acá está la audiencia. Entonces yo creo que a través de esto que va a llevar muchísimos años, pero que tenemos que empezar a hacer, podríamos ir ganando la confianza ciudadana en el sentido de que van a ser los principales controladores de nuestro expediente. Y después, obviamente, todo lo que tenga que ver con transparencia de los abogados o para los abogados. Ahí te puedo interrumpir un segundito, por favor. Primero que nada, tenemos que ver que los aspectos son complementarios, o sea, que el expediente electrónico funciona, eso es importantísimo. El formato libro sería genial, me anoto a ese cambio, pues sería buenísimo, te hace ganar el tiempo y aparte estamos todos acostumbrados. En breve vamos a sacar. Eso estaría buenísimo. Te prometo. Con respecto al usuario del justiciable, la persona, y esto lo digo porque mucha de nuestra teleaudiencia no son abogados y hay que manifestar lo siguiente. Primero que nada, ministro, no fueron al programa correcto para que esto evolucione. Segundo, quiero aclararle a la audiencia, ustedes cuando le dan un poder al abogado, ustedes tienen hoy en día, gracias al expediente electrónico, la opción de poder controlar su propio proceso judicial. ¿Qué implica eso? Ver todas las actuaciones desde el inicio hasta el final, con un código propio de usuario de ustedes, los que están siendo justiciables, y para eso le vamos a pedir al ministro que les dé y que le explique
cómo hacerlo, o sea, que les dé un mensaje. Ministro, si le puede dar un mensaje, por favor, a nuestra audiencia, yo tengo una demanda. Ahora es el momento donde te firmo un poder, le firmo al abogado, pero yo quiero revisar mi expediente, yo quiero ser parte de mi expediente y saber en tiempo real qué se está haciendo en ese expediente. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál sería el proceso? Comparece al Poder Judicial, a la Dirección de Tecnología e Informática, que en el caso de Asunción está en el 8º piso del Palacio de Justicia, Torre Sur. Se identifica con su número de cédula, con su cédula de identidad. Esa identificación es constatada por nuestros funcionarios. Se anota todo eso en unos registros que tenemos en formato papel, se firma, se le entrega un identificador y un número de contraseña que se le pide por seguridad que se cambie, y esa persona a partir de ese momento va a estar habilitada a que puede ingresar en todos los procesos judiciales en donde sea parte. Eso para nosotros es sumamente importante, como dije, porque va a implicar que el ciudadano, la ciudadana que tiene un proceso, pueda revisar personalmente los expedientes, pueda interiorizarse de los mismos y no reciba solamente una historia que le cuentan, sino que pueda leer o incluso, dentro de poco ya, escuchar o ver los audios de las audiencias, porque también ese es otro punto que vamos a desarrollar en algún momento. Personalmente todo lo que pasó en el proceso y así tener de primerísima mano, por medios propios, la historia real de lo que está pasando en su juicio. Ese señor o esa señora va a tener la imagen en vivo y en directo de lo que está pasando. Claro, en tiempo real. En tiempo real. Y se va a formar la idea él solo o ella sola de lo que pasó o de lo que no pasó en su juicio. Al final va a saber por qué ganó, va a saber por qué perdió y ya no le van a contar una historia, sino que va a acceder. Nosotros estamos, repito, muy interesados en que la ciudadanía haga este esfuerzo y tenga el control del expediente desde su teléfono celular. Se puede acceder desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, desde una tablet, desde una PC en la casa, desde un teléfono, desde un smartphone, desde el dispositivo que tenga acceso a internet. No, totalmente. De hecho, es una herramienta que está a disposición de los justiciables que va en beneficio de ellos mismos, porque es como dice el ministro, ustedes tienen toda la información en tiempo real, tienen la opción de poder preguntar, porque ¿quién no tiene un primo, un hermano, un abuelo, un tío abogado? De decirle, mira cómo está mi expediente, ¿qué te parece la presentación del escrito? Estamos entrando en auto para sentencia, está bien que mi sentencia haya tardado tanto, que no esté saliendo o que haya salido tan rápido. O sea, para quitarte todas las dudas. Es una herramienta para mí importantísima para el usuario. Hace el control ciudadano, definitivamente. Ministro, hubo una encuesta acerca del expediente electrónico, pero quisiera hablar de eso al volver en la pausa. Ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Estimado ministro, con referencia al expediente electrónico, tuvimos una encuesta del año 2021, creo que, si nos podrías describir, yo sé que toda esa parte fue positiva, pero como te digo, muchas personas dentro de nuestra audiencia no son abogados, yo creo que van a estar muy interesados en su usuario, después pueden pedir todo tipo, o sea, pueden consultar a nuestro mail oficial también. Podemos ver, ministro, para darle un poco de backup a eso, para que la gente pueda tener, pero creo que fuiste muy claro también. Ministro, en el caso de la encuesta, ¿de qué se trató y en qué se basó esa encuesta? Efectivamente fue en el 2021 cuando cumplimos 5 años. Fue una encuesta dirigida a usuarios internos y externos del Poder Judicial, a los abogados, a escribanos, a público también que concurría de alguna forma al Palacio de Justicia, a magistrados, a funcionarios, y realmente fue hecha sobre un universo bastante interesante porque fueron muchos casos consultados. Pasó el tiempo, recuerdo sí algunos números, pero lo que recuerdo muy claramente es que los porcentajes de aceptación y los porcentajes de satisfacción eran muy elevados. Nos llamó mucho la atención porque decía, como te decía, es un cambio estructural, un cambio de trabajo muy grande, pero teníamos
todo arriba del 80 y el 90% en aceptación, en confianza, en transparencia. Habían también, por supuesto, partes donde nos criticaban en algunas cosas, que formaba parte de la encuesta Claro. que le pedíamos, o sea, que le preguntábamos qué se podría mejorar, y venían toda esta serie de requerimientos y qué se podía hacer también, pero nos sorprendió y nos dio muchísima gratificación el hecho de que el 80%, el 90% de las personas dijeran de que confiaban en el sistema, de que no volverían al sistema anterior, de que les facilitaba tremendamente el trabajo, de que les fue muy fácil entrar en la mecánica del expediente judicial electrónico, de que podían ellos manejar desde sus casas, de sus oficinas, de revisar constantemente, porque el expediente electrónico, vos bien lo sabes, Ricardo, funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí. No cerramos nunca, salvo de repente algunas horas para que haya algún ajuste técnico que se comunica con Se antelación. avisa con tiempo todas y las después cosas. incluso se vuelve a reabrir todos los sistemas. Y eso hace que la gente pueda presentar escritos en cualquier momento de cualquier día. Y nosotros tenemos herramientas electrónicas con las cuales revisamos cuál es el acceso de los usuarios a nuestros sistemas. Tenemos personas que entran a las 3 de la mañana un sábado, a las 4 de la mañana un domingo, un feriado, es decir, abogados que están trabajando, Sí. que terminaron de trabajar y que no quieren esperar a ir a dormir y volver, presentan el escrito ahí, ya está, se cerró. Creo que el cargo le ponen al día siguiente a las 7, sería. Sí, hay un cargo electrónico, sí. Hay un cargo electrónico que consigna el momento exacto de recepción y la fecha oficial de incorporación al expediente a las 7 de la mañana al día hábil siguiente. Sí. Eso es en los casos que se presenten, como decís, en días y horas inhábiles. Pero volviendo al tema de la encuesta, lo que nos gustó mucho es la gran confianza que se había generado en el sistema, la gran aceptación que tuvo dentro de nuestros usuarios, muchas veces los más críticos, que son los jueces y los abogados al mismo tiempo. No solamente los abogados son críticos, también nuestros jueces son críticos, porque si la herramienta no funciona les entorpece el trabajo. Hubo críticas, me parecieron sumamente razonables muchas de ellas, hubo observaciones muy razonables también, pero de que tengamos 90 y pico por ciento de confianza, en transparencia, 90 y pico por ciento en aceptación del sistema, personas que te decían definitivamente ya no vamos a volver al sistema anterior, me pareció tremendamente estimulante porque significaba que la herramienta funcionaba y que el principal sensor, que es el usuario, le había dado la aprobación. No, totalmente. Yo creo que mira, la pandemia fue un gran impulsor, creo Así yo, mismo. adelantó Totalmente. los tiempos, eso es innegable, pero también obligó a todos los usuarios, abogados, jueces, fiscales, a todos, a implementarlo de manera casi obligatoria. Por lo tanto, le dio un empujón de años, te podría decir, a mi punto de vista. Te doy un número. En el año 2019, cuando habíamos trazado los planes para el 2020, sin saber que se venía la pandemia, teníamos en carpeta digitalizar 5 ciudades. Digitalizamos 36 en ese año. Ahí está justamente gran parte del esfuerzo extraordinario de nuestros técnicos que en condiciones de pandemia, tomando todas las precauciones sanitarias, recorrieron el país. Lo primero que digitalizamos fue la zona roja de Alto Paraná. Las 9 ciudades que tenían juzgado de primera instancia fueron digitalizadas ese año porque los reportes sanitarios indicaban de que era una zona tremendamente de altísimo contagio de COVID. Entonces, para mantener abiertos los servicios, pusimos el mayor énfasis en Alto Paraná, logramos digitalizar, después fuimos a áreas muy sensibles y como te digo, de 5 ciudades que teníamos en carpeta, digitalizamos 7 veces más. Entonces, realmente fue un esfuerzo extraordinario en ese momento, un esfuerzo administrativo. Claro. Y un esfuerzo de logística extraordinario que se hizo también en un año extraordinario y nos permitió que el impacto de la pandemia sea absorbido medianamente bien. Tomamos también otras medidas, por ejemplo, la Corte misma había pedido ese año, en base a su iniciativa legislativa, suspender la feria del año siguiente para recuperar 20 de los 40 días que se habían perdido, porque se perdieron realmente 40 días de cierre total, 40 días hábiles. El mes de enero tenía, si no recuerdo mal, 20 días exactos que podíamos volver a abrir. Suspendimos la feria, por supuesto los abogados, los magistrados, los funcionarios entendieron esa situación, de que había una ciudadanía, los justiciables necesitaban recuperar el tiempo perdido en sus procesos.
asumieron muy prudente y muy profesionalmente la situación, hicieron el esfuerzo y por supuesto respetamos los tiempos vacacionales de nuestros funcionarios y nuestros magistrados durante el año en las condiciones que íbamos haciéndolo en forma escalonada. Pero ese año la feria se suspendió como una suerte de complementación a otras medidas que habíamos tomado para disminuir el impacto que habíamos tenido en ese año de pandemia. Claro, convengamos que los abogados fuimos uno de los últimos en volver a ser habilitados en la práctica entre los decretos presidenciales de aquel entonces. Fuimos casi los últimos. Estuvimos ahí coleros, estuvimos. A lo mejor, digamos, como contrapeso teníamos que podían trabajar desde sus casas. Sí. No te digo normalmente, pero bueno, con el esfuerzo que habíamos hecho, con un gran margen de maniobra. Yo sé que fue un año muy duro para todos, un año extraordinariamente duro. El Poder Judicial, si no recuerdo mal el monto, devolvió el presupuesto 34.000 millones de guaraníes en un esfuerzo. Nos achicamos, no pedimos durante 2 años absolutamente ningún tipo de incremento, de la creación de ningún juzgado, de ninguna secretaría, porque entendíamos que los esfuerzos presupuestarios tenían que estar dirigidos a otra parte, es decir, nos quedamos absolutamente congelados durante más de 2 años y recién ahora estamos empezando el proceso post-pandemia, que para todos nosotros fue realmente una experiencia muy aleccionadora en muchísimos ámbitos, inclusive en el ámbito de la convivencia, porque, bueno, las realidades cotidianas de entre casa, digamos, cada uno en su hogar, hasta las realidades de cómo convivir en una situación de distanciamiento que teníamos que tener y en una situación en donde, como vos decís, vivíamos realmente aislados y carentes mucho de contactos. Yo recuerdo que por el cargo y con una habilitación especial, era una de las pocas personas que podía circular y realmente la ciudad parecía una ciudad fantasma. Yo llegaba al Palacio de Justicia, era presidente de la Corte en ese año y realmente la ciudad era asustada porque Claro, no había nadie en las calles nada. y teníamos que de todos modos estar ahí tratando de habilitar servicios y en ese sentido fue un año, todavía no porque estamos con la vorágine del trabajo todos los días, pero seguramente dentro de unos años me voy a poner a mirar y decir qué año extraordinario realmente el que nos tocó vivir y que ojalá nunca más se repita. Totalmente. Mi querido ministro, en un plan de acción para decir expediente electrónico en todo el Paraguay, incluyendo todas las salas de la Corte, ¿estamos hablando de un tiempo y de un proceso? Sí, todos los años realizamos el plan de acción para el año siguiente. Nosotros tenemos ahora la misión de tratar de digitalizar la mayor cantidad de tribunales de apelación de todo el país. Estamos con ello, vamos a ir cerrando los círculos porque tenemos, hoy día los tribunales de apelación, entre paréntesis, ya tienen la visualización completa de lo que pasa en el expediente electrónico, o sea, no hay que imprimir todo para elevar a la Cámara, pero de todos modos queremos completar que el trámite también sea electrónico ahí, la presentación de los escritos, las notificaciones sean electrónicas, las resoluciones sean electrónicas, con eso ir tratando de ir cerrando el círculo. Mucha gente nos decía, ¿por qué no digitalizan ya las salas de la Corte? Porque preferíamos justamente que nuestros escasísimos recursos se dirijan a órganos jurisdiccionales que tengan todavía un mayor impacto porque atendían muchísimos más casos. Por eso abocamos primero a juzgado de primera instancia, que tiene una enorme carga de trabajo. Ahora Cámara de Apelaciones, encontramos dentro de la planificación un espacio adecuado, metimos sala civil, para ahora, empezamos el proceso en octubre. Ese proceso tiende a chequear todo lo que sea situación de las computadoras, recursos humanos, capacitación a los ministros. Yo tengo ya mi firma digital, integro sala penal, entonces tengo mi firma digital, los demás ministros también, pero de todos modos vamos a volver a pasar por el proceso de capacitación porque eso no queremos que nadie evite, aunque ya sepa manejar. Y finalmente la entrada en vigencia estimamos para la segunda quincena de diciembre. Y el año que viene va a ser igual, es decir, el año que viene vamos a encarar las cabeceras departamentales más importantes, queremos que esto tenga el mayor impacto posible en cantidad de expedientes y vamos a encarar seguramente la última sala de la Corte, que es la Sala Constitucional. Y después, como te decía, paralelamente, y nos va a llevar un par de años más, encarar el esfuerzo de la justicia de paz. La justicia de paz, como bien sabes, está en todo el país, en los lugares más recónditos. Sí, hay un juzgado de paz y hay lugares donde es muy trascendente digitalizar. Los grandes centros urbanos, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, la zona de Caguazú, no me quiero olvidar de nada, pero
son digamos, las grandes cabeceras departamentales, entrar con fuerza en eso y después ir de a poco llegando hasta el último lugar de la República, de modo tal a que tengamos totalmente digitalizado dentro de unos años el Poder Judicial de la República del Paraguay. Esperemos que eso llegue incluso antes de lo estimado, mi querido ministro. Ministro, ahora sí, ya para nuestros colegas, Alterum, primera edición, segunda edición, ¿cuál es la diferencia? Esto ya es para nuestros colegas. Vamos, tenemos tiempo, entonces quería tocar este tema. ¿Cuál es la diferencia entre tu primer lanzamiento y el segundo lanzamiento del libro? Y bueno, realmente la diferencia está en los años en que uno sigue estudiando. Hay un vaso comunicador muy evidente entre la actividad de la cátedra, que es una actividad en abstracto, que es una actividad académica, muy conceptual, y la actividad práctica del ejercicio de la profesión, sea como abogado, sea como magistrado. Entre paréntesis te comento, salió ahora hace poco también la segunda edición del libro de obligaciones. Le pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Por eso que te decía de que hay un vaso comunicante muy evidente entre tu actividad profesional como abogado o como magistrado y la actividad docente. Y bueno, como muchas cosas, lo difícil es empezar. Esta es una obra que salió publicada por primera vez en el 2019, en el 2023 la segunda edición, y durante todo ese tiempo... En agosto fue, ¿verdad? Agosto. Alterum. Por favor, ministro, también si le explicás cuál es el significado. Una palabra en latín, el significado... Sí, alterum era una expresión romana que formaba parte de una frase, el alterum non ladere, que decían los romanos dentro de las máximas que habían escrito para la convivencia ciudadana. Decían que uno tenía que vivir honestamente, que tenía que dar a cada uno lo suyo, que no quería causar daño a otra persona, y justamente el alterum non ladere es no causar daño a otra persona. Y bueno, tomé un poco la primera palabra de la secuencia que indica específicamente la cuestión de los daños, simplemente para significar que era el arranque de todo estudio, porque trata de la teoría general del daño, de todo estudio vinculado al derecho de daños, que es un mundo apasionante, realmente apasionante. Yo cada vez que trato de incursionar, no mido cuánto sé, sino mido cuánto no sé. Es decir, realmente es inagotable y es muchísimo más lo que me queda por aprender y lo que me queda por estudiar que lo que estudié hasta ahora. Es realmente un mundo apasionante. A mí me llena el alma poder trabajar en esto, en escribir sobre esto, en enseñar sobre esto, y en ver cómo también esto que es académico tiene una correlación con lo que hago día a día. Y realmente es un placer hacerlo porque, bueno, es la vocación que tengo, y lo hago, no te digo sin esfuerzo porque físicamente, intelectualmente cansa, pero con una alegría tremenda. Ministro, cuando hablamos que el daño es un fenómeno humano inevitable, si nos puedes explayar, por favor. Te digo, ya es para nuestros colegas, acá ya no vamos al programa para nuestros colegas. Sí, yo sostengo que es un daño, que es un fenómeno humano, social, inevitable, porque causamos daño incluso cuando actuamos dentro de los ámbitos lícitos. Yo causo daños cuando firmo una sentencia y hago que una persona pierda un juicio, si consideramos el daño como una situación disvaliosa en comparativa entre el antes y el después. Es decir, si antes ese señor todavía no había perdido el juicio, después si ya lo perdió, por ejemplo, le anulamos una transferencia, ese señor después de la sentencia recibió un perjuicio. Entonces es una situación absolutamente inevitable. Causamos daño incluso por obligación. Un agente de la fuerza pública que arresta a una persona, le priva de su libertad, le está causando un daño, pero lo hace en ejercicio de sus funciones. Y obviamente tenemos todo el daño regulado, que sí es indemnizable, vinculado a lo que nuestro código en dos grandes apartados desarrolla, que es la responsabilidad extracontractual y la mal llamada responsabilidad contractual, que realmente es una responsabilidad obligacional, porque no se refiere solamente a los contratos, eso tenemos que discutirlo alguna vez académicamente, sino que se refiere a toda situación en donde haya una relación jurídica previa entre las partes, entre ellas el contrato, pero no solamente el contrato. Cuando hablamos de extracontractual, ministro, si nos puede aclarar. Se refiere justamente a las situaciones en donde no hay una relación previa entre las partes. El típico caso de dos personas que chocan en una esquina, el típico caso de una persona que usa una obra protegida por el derecho de autor, una música,
para poner como fondo musical de una publicidad, es decir, no tiene un vínculo previo con la parte causa de un daño, y entonces vemos que hay un sistema normativo que prevé nuestro código a partir del artículo 1833 y siguientes, que regula el fenómeno del daño y la manera de indemnizarlo. Y una parte contractual, o mal llamada contractual, que realmente es obligacional, prevista a partir del artículo 417, en donde todas las personas que tengan una relación previa, sea de un contrato, sea una relación de voluntad unilateral, sea una situación regulada por la ley, por ejemplo, el padre que no atiende a los hijos o la persona que no cumple un contrato, etcétera, va a tener una responsabilidad que va a estar regulada por esa parte del Código Civil, por la responsabilidad obligacional, en donde prevemos toda situación en donde las partes sí tenían una relación jurídica previa. Claro, y cuando hablamos del daño sin dolo o el daño de buena fe, ministro, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, realmente cuando causamos un daño sin dolo podríamos causar de todos modos un daño con culpa, es decir... Sí, por una negligencia, por eso. Una negligencia. Realmente el tema es inagotable. Yo enseño estas materias en el posgrado, duran muchísimas horas, como te digo, son materias de una discusión riquísima, pero hay, como señalabas, los daños que causamos incluso obligados o en el ejercicio de un derecho. La persona que pide el desalojo del inquilino que no le paga, le causa un perjuicio cuando le ejecuta el desalojo, claro, pero lo está haciendo en ejercicio de su derecho. Entonces, lo que tendríamos que mirar es la existencia de los daños justificados. El daño para ser indemnizable tiene que ser injustificado, pero causamos nosotros por el mero hecho de vivir. Por eso yo suelo decir esa frase que decías, el daño es un fenómeno inevitable. Sí. Dentro del ámbito, dentro del ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones, causamos siempre un perjuicio a otras personas, como vos decís, de buena fe, o haciendo lo que tenemos que hacer, o ejerciendo nuestros derechos, o cumpliendo nuestras obligaciones. Y ahí entramos en el ámbito del daño que está justificado. Y hay cosas de justificación, la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de una obligación. Es decir, nuestra ley prevé una enorme gama de causas que justifican la existencia del daño y que eximen a la persona muchas veces de la obligación indemnizatoria. Es decir, nadie le va a demandar al juez que ordenó un desalojo en un proceso regular y porque el desalojado tenía que ser desalojado. Es decir, a lo mejor se le tiene mucha rabia y bueno, ¿cómo este señor va a hacer esto desde el punto de vista humano? Pero la ley le asiste a la otra parte y el juez lo que va a hacer es cumplir su deber y va a tener que ordenar el desahucio de las personas que están ocupando indebidamente una casa. Y bueno, habrá hecho un daño, pero con causa de justificación. Alterum, el libro del doctor profesor Alberto Martínez Simón, muy recomendado, yo mismo lo estoy leyendo, tuve la suerte de estar en el lanzamiento, porque estaba por el Palacio, entonces acompañé el lanzamiento. Te agradezco, Ricardo. Estimado ministro, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro aniversario de un año, muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros ya por todo un año, agradecemos mucho este acompañamiento y haber tomado este gran desafío de poder ser un programa jurídico diferente y sobre todo hago hincapié que contamos las partes lindas del derecho porque existen. Estimado ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo, por la invitación y por el honor de acompañar el primer aniversario, el primero de muchos aniversarios del programa Legalmente Hablando. Muchas gracias, querido ministro. Estimada la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.